Pues continuamos con esta segunda parte del primer día del Universo PYME Ceuta, en esta segunda edición. Y ahora lo hacemos con otra cita, y una cita que va también, que tenemos que escuchar y que va a dar su experiencia. Hoy conoceremos un caso de éxito, efectivamente, con Paola Castaños, que es la Hub Manager de Ceuta Open Future, en una entrevista que va a ser conducida, por supuesto, por Joaquín Mollinedo, que es el secretario general de la Cámara de Comercio en Ceuta. Así pues, un fuerte aplauso para ellos, por favor. Vale. Venga. Bueno, en principio parece que sí, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, ¿no? Está muy lejos. Esto se va a caer al suelo. Te siempre lo guardo aquí. Hola, buenas tardes. Nos hemos acercado un poco porque realmente Paola y yo, esto es como si tuviera una mesa de Sí. canillas. La Cámara y Open Future, y ella y yo personalmente llevamos trabajando conjuntamente varios años y bueno, para mí es un placer tener una conversación fluida sobre el Open Future y el ecosistema de innovación de Ceuta que como habéis podido comprobar, porque algunos de las empresas, de las startups que han empezado, nacen del trabajo de Open Future, bueno, pues está dando sus resultados, ¿no? Y yo creo que nos toca ahora hablar un poco de realmente lo que se está generando aquí y que Open Future supuso, que es una ruptura y una irrupción en Ceuta, ¿no? En el mercado de Ceuta, en la nueva perspectiva económica o de la apuesta que tiene la ciudad y el Gobierno central de la Nación y, por supuesto, la Cámara, hacia una nueva época, hacia una nueva economía digital o como llaman verde, Sí. full, ¿sabes? Pero realmente, aunque tú y yo lo sabemos, yo creo que generalmente todo el mundo en Ceuta lo sabe, ¿qué es Open Future? Explícanos un poquito y cómo nace para que vean también lo importante que es y el momento en el que nace, ¿no? Sí, además, sobre todo de lo que tú has dicho, ¿no? De esa transformación que hubo, de decir, oye, el modelo que vaya hacia algo digital, hacia algo tecnológico, que ese tiene que ser el futuro de Ceuta, que ya se dieron muchos pasos en otras áreas y un poco en esa estrategia, yo creo que más a nivel ciudad, la que, bueno, pues estabais todos desde el principio, pues donde se dice, oye, pues un lugar en el que también este tipo de proyectos, startups como estas que hemos visto, tengan la oportunidad de tener unos recursos que estén muy especializados para lo que necesitan y que puedan desarrollarse. Y entonces eso al final lo que hacemos, ¿no? La iniciativa al final de Ceuta Open Future, que verdad, como tú dices, yo creo que más o menos de los que estamos, ¿no? Que sí que nos conocemos todos quizás, pero por refrescar un poco, al final lo que hacemos es apoyarle el emprendimiento innovador y en el área tecnológica. Que aquellas personas que tienen proyectos emprendedores de esa base tecnológica que pueden operar desde Ceuta en cualquier parte del mundo, que eso es lo importante, ¿no? Que parece que estamos aquí en Ceuta y que tiene que ser aquí, pero el negocio es desde aquí, pero es a cualquier sitio, que tenga un lugar en el que pueda crecer de forma especializada. Que al final lo que hacemos es contar con un programa de aceleración y de incubación, que justo además ahora estamos en convocatoria, y puede inscribirse cualquier proyecto, y a esas personas que entren con su proyecto van a poder acceder a todo el equipo de mentores que tenemos, que para mí además es lo mejor que tiene la iniciativa, todo el equipazo que hay detrás, y a raíz de eso, de participación en eventos, de visibilidad, todo al final ese empuje son recursos, al final la iniciativa son recursos para este tipo de emprendedores que además pues vosotros conocéis de sobra y que también hacéis mucho desde la Cámara. Bueno, pues a mí no ha hablado un poco, no ha sido modesta, porque yo creo que Open Future nace en un momento clave, en el año, además yo me acuerdo, cuando estáis construyendo en el 2020 Sí, la pandemia, en mitad de pandemia. las obras, el Open Future empieza y nace con la obra en el 2020, realizada con la pandemia. Y yo creo que sois el motor, ¿no? Es decir, es la primera piedra del ecosistema de innovación que se genera en un momento clave en el cual tenemos la frontera cerrada, en el cual Ceuta dice, ¿ahora qué hago? Y todo el mundo mira hacia la península, hacia Europa y dice, bueno, aquí lo que tú has dicho, tenemos una oportunidad. ¿Cómo ha evolucionado Open Future de ese momento en el que, te acuerdas que hablábamos de NEZAR, cómo vamos a arrancar los proyectos hasta ahora? Que yo sé que tiene una iniciativa brutal y que tenéis unos puestos muy reconocidos. Sí, no, y al final, además lo que tú dices, de aquellas primeras conversaciones de incluso empezar a arrancar, todavía con la hora medio, por esto del confinamiento, que además me acuerdo de ir a la Cámara y hablarlo contigo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Hasta ahora es verdad que ha pasado mucho y es cierto que al final todo ese recorrido lo que nos ha hecho darnos cuenta es que parecía, además en aquel momento decíamos, startups en Ceuta.
no sé cuál startup tenemos, qué startup hay aquí, ¿no? ¿Qué proyectos tecnológicos hay? Y era un poco como a cero, porque proyectos digitales, verdad que había empresas, Ceuta Emprendedora, vamos, ahí no lo tengo que contar yo, de sobra, pero es verdad que desde entonces hasta ahora lo que hemos visto es eso, es decir, gracias a que se puso a lo mejor esa primera piedra, como tú dices, dentro del ecosistema más tecnológico al ángulo, fue darnos cuenta de que en Ceuta había muchísimo talento esperando desarrollarse en el área tecnológica o que no había pensado todavía hasta ese momento que esa era una vía, que pensaba a lo mejor en proyectos más tradicionales. Pero, sin embargo, a raíz de esto, pues sí, ¿no? Y vemos un poco que cuando, desde ese momento hasta ahora, en estos 4, bueno, ya 5 años que llevamos, cuando hacemos algún evento diciendo, oye, emprendedores que queráis empezar, que queráis conocer a otros emprendedores, acercaros, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y ves que hay gente que sigue viniendo, es que dices, oye, es que en Ceuta hay sitio para esto, cuando parecía que no, como tú dices en ese momento, decir, ¿ahora qué hacemos? Y ves que sí que se puede hacer, ¿no? Y que al final, por ejemplo, ya hemos visto a Carmen, a Javi, que, bueno, no es solamente un sitio para ese talento de Ceuta, sino también para ese talento que no estaba en Ceuta, pero a raíz tanto de la iniciativa como de todo lo que supone la ciudad, porque no es solamente esto, sino que forma parte de un todo y sin eso no funcionamos, dicen que se vienen a Ceuta y están aquí hoy, ¿no? Javi con Beat the Flow, por ejemplo, o Nexus, ¿no? Que estaban Juan y Emelín al principio también contando su proyecto. Son proyectos que se han venido para Ceuta, ¿no? Que no es talento local, es talento que ha dicho, oye, pues a mí esto que estáis haciendo en Ceuta, yo quiero también estar ahí. Bueno, y muchos más, he dicho esto porque lo he visto ahora, pero que son muchos más y yo creo que es parte del recorrido. Bueno, y para concretar un poquito más, en el emprendimiento, es decir, ¿cuáles son vuestros programas que ofrecéis dentro de, ya me has dicho un poco aceleración, Sí. pero desarrollo un poco más para aquellos que no lo conozcan, lo que hacéis realmente dentro del Open Future, dentro de la aceleración? Ahora también estáis metidos en la incubación, es decir, que en este nuevo periodo de incubación. Explícanos un poquito más para que lo sepan cómo funciona y cómo trabajar. Pues nosotros realmente, por ejemplo, por explicarlo de una forma más ordenada en el tiempo, que creo que es como mejor se puede entender, abrimos convocatoria 2 veces al año, 2 plazos de inscripciones, por ejemplo, ahora que está abierto hasta el 18 de marzo, y durante ese periodo pues se pueden inscribir directamente en la página web, es súper sencillo, y si no, siempre se pueden acercar al ángulo, que es lo que yo digo siempre, que está abierto, que adelante, que vengan y pregunten. ¿Algún requisito concreto? Que sea tecnológico es lo fundamental. Que no tiene que ser de Ceuta, como has dicho tú, ¿no? Efectivamente. En algún momento tendrá que constituirse en Ceuta, ¿no? Sí, pero para solicitarlo nada, no tiene que ser. Nada, no tiene por qué. Entonces, una vez que acaba ya ese periodo de inscripción, empezamos con el proceso de selección y aquellos proyectos que se han seleccionado en IDEA o empresas ya más consolidadas, cualquiera de las dos opciones, porque optan a incubación o aceleración, pero el proceso de entrada es único, es el mismo. Luego va a depender de la fase en la que esté cada uno y lo que necesite cada uno, pero todos reciben lo mismo al final. Entonces, luego ya lo que hacemos cuando seleccionamos es sentarnos con ellos, hacemos una hoja de ruta, ver realmente de todo lo que ya sabemos, rascar un poquito más y ver realmente cuál es esa situación, ¿no? Es decir, qué objetivos tenemos, qué necesidades para alcanzarlo. En base a eso, empezamos a trabajar ya con los mentores de la iniciativa. Según cada proyecto, de la forma que necesite. Cada uno trabajará con unos mentores diferentes en base a sus necesidades. Y todo esto se va revisando con un seguimiento que hacemos de forma constante. Con lo cual, al final, cualquiera que entre en programa lo que hace es un programa de aceleración o de incubación muy personalizado, que va ajustado a sus necesidades, que se va revisando cada 2 semanas y que vamos ajustando según, oye, que ya he hecho esto, que ya he crecido, que me toca la siguiente fase. Pues vamos a la siguiente fase. Y al final se trata un poco de ir al mismo ritmo que van ellos, ¿no? Que la iniciativa vaya acelerando y vaya incubando al ritmo que ellos necesiten ir yendo. Yo creo que esa parte de adaptarnos es lo fundamental. Y eso es a lo que ellos acceden cuando acceden realmente a la iniciativa y luego también, bueno, pues al final pueden trabajar en el ángulo, en el espacio que tenemos en las murallas, de una forma totalmente gratuita, como todo lo que estoy contando, que todo es 100% gratuito, a coste cero para el emprendedor. Entonces pueden venir allí a currar, que al final es un espacio de trabajo como cualquier otra oficina, con sus propios despachos, al final aparte para poder también tener algo de privacidad, que a veces la parte de coworking parece que dice, oye, que necesito un poquito más de intimidad. Y también la pueden utilizar, o sea que al final es como tener una oficina a coste cero, es estar en contacto con otros emprendedores, que yo creo que la parte de ser parte de un ecosistema es fundamental para emprender solo
totalmente solo, yo creo que es muy complicado y necesitas tanto iniciativas de este tipo como otros emprendedores que ya han pasado por ahí. Y en el ángulo los tienen en la mesa de al lado, que creo que es otro de los valores que tenemos como iniciativa. Luego, además de eso, pues al final siempre fomentamos su participación en diferentes eventos, ¿no? Les trasladamos todo lo que va surgiendo, todos los que nos trasladan tanto dentro de Ceuta como fuera, que son, como sabéis, pues hemos ido muchas veces a Alhambra Venture, a Sausami, que creo que además hemos coincidido también alguna vez nosotros. Y al final intentamos que todo eso que de normal harían por su cuenta, ¿no? Que además antes hablaba Carmen, ¿no? Enseñaba los eventos y decía, oye, que hemos ido a este evento, que hemos ido al otro. Pues los acompañamos, intentamos también acompañarlos y prepararlos a todos, que es una fase también difícil. Muy resumido, eso es lo que, lo que Bueno, hacemos. está muy bien. Además, a mí me llama la atención porque eso significa que está funcionando, que veo que las startups que han pasado por allí siguen participando mucho Sí. con vosotros. Es decir, que eso significa que habéis dejado pozos y que se está generando también una comunidad Sí. de emprendedores y empresas que pueden generar un tejido muy interesante, ¿no? Sí, totalmente. Además que yo creo que, al menos para mí, es una de las partes más satisfactorias de esto, porque creo que al final la hacemos de nexo de unión muchas veces, que es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Que generamos comunidad, pero al final la genera cada uno, la construyen ellos, pero a lo mejor porque provocamos alguna parte o porque también hacemos esos lazos. Y bueno, siguen cerca, que nosotros también propiciamos un poquito eso cuando pasa un tiempo a lo mejor, porque no siempre puedes llevar ese mismo ritmo, ¿no? Al final, y lo decían también ante algunos de ellos, oye, que esto de emprender, que me paso todo el día con esto, todo el día con aquello, ahora tengo un evento, la mochila encima todo el día, y es verdad que es un camino complicado de muchísimas horas y que es un sacrificio también, ¿no? Para los emprendedores, es un acto de valentía siempre. Y es cierto que a lo mejor ahí pues hay días o hay momentos en los que la conexión puede ser un poquito menor, pero en cuanto pasa un tiempo ya nos buscamos, alguna de las dos partes nos buscamos para decir, oye, ¿cómo vais? ¿Qué hace falta? Y también sucede eso que al final llega un momento que crecen hasta un determinado punto y dicen, oye, esta parte que nunca trabajamos porque no habíamos crecido hasta ahí el tiempo de programa, pero ahora sí, necesitamos ayuda, ¿podéis ayudarnos? Y la respuesta además siempre es que sí, ¿no? Al final estamos para eso, el objetivo es ayudar siempre. ¿Y has visto tú algún tipo de evolución de sectores o de áreas de interés desde que empieza Ángulo de las primeras convocatorias a ahora? Pues eso lo hemos hablado un montón de veces, pero yo es cierto que en cuanto a sectores, no veo uno predominante, al menos a través del ángulo. O sea, a través de lo que ha pasado por Ceuta Open Future, yo no veo un sector predominante. Evidentemente, todo es tecnológico, o sea, eso queda claro. clarísimo, pero luego ha ido un poco por temporada. Ha habido una temporada, por ejemplo, de un par de convocatorias en concreto que vimos varios proyectos de salud hace un par de años, ¿no? Que fue cuando estaba el proyecto de Medionine, el Enora, es decir, se fueron juntando varios proyectos que eran de salud. Hubo una convocatoria que había mucho relacionado con videojuegos, que yo decía, de pronto, ¿qué está pasando? Pero por norma general, ¿qué va? ¿Qué va? O sea, de hecho, en esta última de proyectos que tenemos, una aplicación para citas de peluquería, la otra para traer diferentes marcas de moda que no haya en Ceuta, ¿no? Traerlas de Península para acá. Otros que es el área más de sostenibilidad. Yo en cada convocatoria, como mucho, coinciden dos, no coinciden más. Y perfiles de personas, porque no se nos puede olvidar que al final detrás de una startup o cualquier empresa siempre hay emprendedores o hay emprendedores. Sí. El tipo de perfil de personas, gente joven, hombre, mujer. Sí, a ver, es cierto que a la mayoría sí que son hombres, ¿eh? Y eso es algo que además las emprendedoras, que aunque sean menos las que han pasado por el ángulo, si seguimos los datos es cierto que hay más hombres que mujeres, al menos de los que han pasado por el ángulo. Y bueno, nosotras lo hablamos muchas veces con las emprendedoras que sí que han pasado por allí, porque sí que intentamos siempre fomentarlo más, ¿no? Que ese emprendimiento, esa barrera que parece que hay para que haya más emprendimiento femenino, que no haya, ¿no? Porque al final referentes hay un montón en emprendimiento femenino también. Lo que tenemos muchas veces un problema de visibilidad, que no se ven tanto, no parece que se vean tanto en eventos generales. En eventos específicos de mujeres sí lo vemos, pero en eventos generales hay muchas ocasiones que, vamos, nosotras mismas muchas veces hemos ido a eventos y hemos dicho, oye, sí que nos falta en esta mesa, oye, no ha habido ninguna mujer, qué raro, y la otra tampoco, y la otra tampoco, y hay expertas en esta área, a lo mejor porque las conocemos, ¿no? Y bueno, pues es una barrera y una realidad, yo creo directamente, que también tenemos en el ángulo porque está ahí a nivel global, ¿no? Y luego, además de eso, el perfil así general, de
decimos muchas veces joven, pero yo no sé hasta qué punto... No, por eso te pregunto, ¿sabes? yo lo que quiero romper precisamente son los mitos. Claro. De que para emprender precisamente no tienes por qué ser Para joven. nada. Por eso es lo que yo quería romper un poco el mito Nada, sí, de que estamos hablando. Claro, no es que tampoco sea que edad ya más joven y a qué edad ya no llamo joven, pero mira, sí que es verdad que el estándar a lo mejor más habitual en el ángulo parte de cerquita de los 30 y ya te diría un poco que infinito, porque ya luego dentro de esa gama hemos tenido de todas las edades, ¿no? Pero luego es cierto que en estas últimas convocatorias hemos tenido algunos emprendedores que tienen 21, 22. O sea, que juega un poco, o sea, es muy variado, a mí me cuesta mucho. Es verdad que la máxima a lo mejor va de los 20 y tantos a los 40 y tantos, 50, es la habitual, pero hemos tenido, ya te digo, de todo. Bueno, ¿y cómo ves el ecosistema de innovación de Ceuta? ¿Por dónde van a ir las nuevas tendencias? No, un poquito. Sí, yo el ecosistema emprendedor de Ceuta a nivel tecnológico, sobre todo, de la innovación, creo bueno, que en estos últimos años ha cambiado muchísimo y cualquiera de los que estamos en esto no lo vemos y nos damos cuenta que igual que antes, como decía, cuando empezamos decíamos que habrá en Ceuta de startup, ¿no? Y ahora estamos aquí en eventos de este tipo con concursos de startup y en otros muchos más que se organizan en Ceuta, ¿no? Entonces yo creo que el recorrido que se ha hecho de ecosistema en Ceuta es muy importante y sí que veo que es un ecosistema que aunque sí que está consolidado, todavía es solamente al principio, o es la sensación que a mí me da desde lo que vemos en el ángulo. Es decir, consolidado, lo que ha nacido desde hace 4 años, sí, pero a un nivel global como Ceuta creo que todavía es el principio. Creo que todavía queda mucho más que vamos a ir viendo, que va a seguir naciendo porque vemos que sigue habiendo talento, que sigue habiendo espacio para más opciones, ¿no? Para seguir creciendo en diferentes recorridos. Y entonces yo creo que es un ecosistema que tiene mucho que ofrecer porque no es solamente que tenga iniciativas como la del ángulo o que tenga emprendedores como los que hemos escuchado hoy, sino que vemos mucho talento. Por ejemplo, para mí además el futuro al final del ecosistema va muy ligado al conocimiento, o sea, es decir, va muy ligado a lo que sucede en los centros de formación, que es un poco también lo que hemos estado haciendo en este último año desde el ángulo. Bueno, aunque desde el principio la colaboración siempre con universidad siempre ha sido clara, pero al final, por ejemplo, este año hemos trabajado mucho con la universidad, con el campus de aquí de Ceuta, en ese Angulab, en esa Feria de las Ideas también con los centros de formación profesional. Y en todo ese proceso hemos estado viendo partes del ecosistema que quizá cuando te quedas en las murallas no ves. Y es esa parte de decir, oye, hay alumnos que están terminando sus estudios en la universidad que tienen unas ideas que pueden funcionar y que además con esto les estamos dando quizá una ayuda más, aparte de toda la que ya tienen, ¿no? Otra ayuda más para que lo puedan hacer, igual que con los alumnos de formación profesional. Entonces yo creo que por eso esto es solamente el principio, lo que vemos ahora, porque nos queda mucho. Hombre, yo creo, no, yo de hecho, no sé, lo he comentado, yo creo hoy en la comida, yo estoy absolutamente seguro, y no es por echarnos flores, que yo estoy seguro que el caso de Ceuta se estudiará en la universidad. Es decir, que es que estamos hablando de que en el año 2020 no había nada, que el sector tradicional de Ceuta era el comercio Sí. y sectores muy tradicionales, y que en 4 años tenemos un Open Future, una universidad de Granada que está apostando decididamente por el campus, una incubadora tecnológica que va a crear la cámara y que estamos generando un ecosistema y que tenemos un evento ahora y que dentro de 15 días tenemos otro evento. Es decir, que estamos generando, evidentemente estamos al principio, pero es que son 3 años. Sí. Son 3 años mal contados. Sí, por eso que es mucho todo lo que se ha hecho, pero que nos queda por llegar y por conseguir, quiero decir, no tanto de, o sea, yo estoy muy contenta por todo lo que se ha conseguido, pero que nos queda más, que igual que cuando ahora miramos a hace 3, 4 años y decimos todo lo que ha pasado, en qué momento, o sea, no me he dado cuenta cómo hemos pasado de allí a aquí, porque ha pasado volando. Dentro de 4 años, como tú dices, miraremos para atrás y diremos, ¿hace 8 hasta ahora? ¿Esto qué era? Y yo creo que esa es la parte también que tiene muy positiva de trabajar en todo esto, que es donde nosotros estamos, ¿no? Que es decir, con los emprendedores, siempre viéndolos de cerca y viendo cómo dentro del ecosistema, estando dentro del ecosistema como estamos nosotros y es muy bueno, pero sí es verdad que se ha conseguido un montón y es lo que tú dices, que de 2020 hasta ahora, impensable. Impensable. Por eso tenemos que, ¿cómo podemos colaborar para...? Porque yo no solamente creo convencido que tenemos que consolidar y trabajar con el talento que se genera en Ceuta, sino también conseguir seguir atrayendo talento que venga a nuestra ciudad. Talento, empresas. Nosotros necesitamos consolidar un sistema económico
que nos permita ser viable Sí. y cambiar el modelo que tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar conjuntamente? Todos los que fomentamos y formamos parte de este ecosistema para conseguir atraer ese talento. Yo creo que ahí la clave es lo que yo creo que sí que más o menos lo hemos estado haciendo estos últimos años, y esto es mantenerlo y aumentarlo incluso a lo mejor. Pero es al final que estamos constantemente, aunque en eventos aquí, también en eventos fuera, nos movemos de todas las instituciones y tal, en Ceuta también. Vamos a eventos fuera de emprendimiento, ¿no? Constantemente, a Sausami, a Alhambra Venture y a cualquiera más que se nos ponga por delante, porque además aquí somos valientes y vamos a todo siempre. Pero yo creo que cuando vamos a este tipo de eventos, o en este como el de hoy, y viene gente de fuera, la clave para que esto crezca y que podamos hacer esa atracción es contar lo que hacemos en Ceuta al completo. Porque yo creo que cuando contamos lo que se hace en Ceuta al completo es cuando realmente se ve el valor que puede tener el venirse a Ceuta. Porque además creo que esa parte de unión y de mostrarnos como un conjunto es la que hace que atraigamos todavía más a cualquiera que venga de fuera. Porque dice, oye, es que aquí no es que me vaya a ayudar el ángulo o la cámara, no, es que me ayuda el ángulo en esto, la cámara en aquello, cualquier otra institución en lo otro. Y yo creo que eso es lo importante. Y eso es uno de los valores que tenemos aquí en Ceuta, ¿no? Y me parece que eso es clave. O sea, Eso es fundamental, entonces eso fundamental. es lo primero que yo creo que tenemos que fortalecer mucho nuestro discurso, y además nos podemos sentir súper orgullosos, porque creo que además es difícil muchas veces hacerlo. No, muy difícil, muy difícil. Pero lo hacemos y se sigue haciendo y lo seguiremos haciendo. Sí, a nosotros una de las empresas, cuando traemos alguna empresa que con Hacemos la oportunidad de invertir, hacemos una ronda, ¿no? Y todos sorprenden de que todos vayamos a una. Es decir, que eso. vas a la delegación de gobierno y el gobierno de la nación, tira para adelante, vas a la ciudad autónoma, tira para adelante, vas a Ángulo y se alinea. Sí. Es decir, que la conjunción de instituciones y administraciones y entidades que estamos trabajando, yo creo que es lo que nos da fortaleza a este ecosistema. Claro, y ya le sumamos además, o sea, aparte de la unión, le sumamos el valor que tiene lo que hace cada una de esas piezas. Y además le suma ventajas fiscales de Ceuta, el momento en el que está Ceuta, que yo creo que eso también es importante. Este momento en el que estamos, que aunque a nosotros nos parece consolidación por el tiempo que llevamos, es todavía el principio de que se pueden probar todavía muchas cosas y nos podemos lanzar con muchas cosas nuevas también. Eso también atrae al de fuera, porque dice, oye, que en Ceuta se animan a todo. Que se habla de Ceuta, que se está empezando a hablar de Ceuta. Eso es, y que ya, por ejemplo, muchas veces y esto sí yo lo he notado mucho, el primer año de Ceuta Open Future, que íbamos a eventos y hablamos de Ceuta, a lo mejor todavía tenía que explicar más de cero, pero ya, por ejemplo, el año pasado cuando fuimos a Alhambra Venture, ya había algún caso en el que decían, oye, que me han hablado de vosotros. Oye, entonces todo esto que estamos haciendo ya va teniendo algún tipo de retorno. Y yo creo que es algo que al final hacemos los que estamos en este tipo de iniciativas, pero también lo acaban haciendo de una forma totalmente orgánica, porque les gusta lo que hacen, les gusta estar aquí, les gusta lo que han tenido aquí, las personas que han pasado por aquí, ¿no? Cualquiera de las startups de las que ha pasado por aquí, de las que ha pasado por el ángulo, lo decía además Carmen muy bien, dice, voy a un evento y me pongo a hablar de Ceuta y vendo Ceuta. Y esto lo hace Carmen y lo hace Ángel de Bellolar, lo hace Rafa de Quicoto, o sea, lo hacen todos, ¿no? Los que han terminado ya programas y ya están un poco volando solos, ¿no? Y para mí eso es importante, porque al final lo que estamos haciendo es que, o sea, no que estamos haciendo, sino que surge solo, que las propias personas que han pasado por aquí sean embajadores de lo que hay aquí. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. O sea que por ahí vamos. Con ella me puedo tirar 2 horas hablando, sí, pero yo no sé si aquí estamos fuera tengo del carrete, programa, no estamos fuera del eso programa. Eso te iba a decir, digo... Tú avisa, ¿no? Que si no... Vamos. No seguimos, pero es que vamos. claro, no hablamos ninguno de los dos nada. ¿Seguimos? Ah, no, que acabamos. Ah, que acabamos. Venga. Bueno, pues nada, muchísimas gracias como siempre, Paola. A ti. Un placer. Y bueno, ya conocéis Open Future y sabéis de lo que es más importante, yo creo que también, de la fortaleza del ecosistema que se está generando. De aquí, personalmente, de la Cámara, dar las gracias a Fundae y al SEPE, porque para nosotros es muy importante este tipo de eventos que nos ayudan a transmitir lo que es el trabajo que se está haciendo y a seguir trabajando y aunando para un futuro, ¿no? Que queremos para una Ceuta verde, digital, azul y sobre todo que inclusiva y que dé empleo y sea una economía pujante en nuestra ciudad, ¿no? Sí. Muchas gracias. Nada, adelante.